Antes de comenzar, debes saber que lo más importante del proceso que va a realizar es comprobar el estado del suelo donde se va a instalar el nuevo pavimento. Compruebe el suelo poniendo una regla de 2 metros por toda la superficie de la sala y en distintas direcciones. Asegúrese que las irregularidades que pueda tener el suelo no superen los 3 milímetros máximo. El sistema IDEC ICR está pensado para resolver y reparar los movimientos puntuales, pero en ningún caso más de 3 milímetros. ¡Alto! ¡No siga! La regla nos está indicando que en estos casos es necesario aplicar una pasta niveladora. El producto nivelante que debe aplicar no vale si solo maquilla el suelo. Infórmese del nivelante que pueda cubrir desde 6 a 8 milímetros mínimo, hasta 20 milímetros o más si fuera necesario. Una vez aplicada la capa niveladora, espere el tiempo de secado que le dice el fabricante. A continuación, vuelva a comprobar con la regla que el problema se ha resuelto y el suelo esté plano. Recuerde, es muy importante que antes de instalar el nuevo pavimento se asegure de la planitud del suelo donde se vaya a realizar la colocación. Lo primero que debe saber es lo que no se debe hacer. Baldosa al rincón, no. Baldosa a la pared, no. Baldosa a la puerta, ok. La puerta de entrada siempre debe ser nuestra referencia. Como están viendo en la imagen, la primera placa siempre centrada y alinea con la puerta de entrada. A continuación, trazamos una línea paralela a la pared para no desviarnos y seguimos el orden que ven en imagen. El contenido de las cajas son para 4 metros cuadrados de pavimento en las dimensiones de 60 x 60, 45 x 45 y 60 x 30. Lo primero, ponemos una etiqueta adhesiva a cada perfil. Las etiquetas adhesivas no sujetan el pavimento cerámico. Solo tienen la misión de fijar provisionalmente los perfiles para que estos no se desplacen ni se muevan durante el proceso de instalación. Observen cómo se utilizan las etiquetas adhesivas. La fijamos en la base inferior del perfil. Giramos el protector al otro lado. Situamos el perfil en la línea y tiramos del protector. Ya tenemos el primer perfil fijado y situado. A continuación, base de asiento, placa cerámica y los siguientes perfiles. Comprobamos que la placa no se mueve y continuamos la instalación. Parece que tenemos un problema. Este sistema está pensado para resolver casos como este. Estas piezas que ven tienen 1 milímetro de espesor. Se adaptan a la base inferior de los perfiles y se pueden poner tantas como haga falta. Suplementamos. Comprobamos que la placa no se mueve. Identificamos dónde hemos suplementado y continuamos la instalación. Volvemos a tener un problema, y este parece más grave. En esta ocasión, el movimiento es excesivo y requiere otra solución. Levantamos para ver qué nos encontramos debajo.
Un problema frecuente es encontrarse con alguna irregularidad que provoca que la placa no asiente. La solución en estos casos es cortar la base de asiento alrededor de la zona abultada. De esta manera, absorbemos la diferencia con el espesor de la base. Volvemos a poner la placa de nuevo. Comprobamos que no se mueve. Identificamos y continuamos la instalación. Otro problema frecuente es cuando se produce un escalonamiento entre dos placas. En este caso, como puede ver en el dibujo, se puede solucionar invirtiendo la pieza de suplemento y situándolo en el lateral del perfil. De esta manera, solamente suplementamos el lado que es necesario levantar para igualar y equilibrar las placas. Lo que están viendo en la imagen son los componentes que hacen falta para la reparación de los movimientos de placas. Ventosa para la extracción de las placas. Resina química de 2 componentes. Pistola de aplicación de resina. El proceso de reparación con la resina química debemos hacerlo de continuo, sin intervalos. De esta manera evitamos que se pueda secar la resina en la boquilla. Una vez que hemos salido de las zonas con irregularidades, tenemos que acabar de reparar con la resina química. Cuando ponemos los calzos, se produce una desigual entre el perfil y la base de asiento, y provoca que la placa no asiente correctamente. Lo que están viendo en intermitente son los huecos que se producen al suplementar, y ahora tenemos que rellenar con resina química. Aplicamos varios puntos de resina sobre la base de asiento y alrededor de la zona donde hemos suplementado. Volvemos a poner las placas. Esperamos sin pisar 45 minutos para que la resina endurezca y damos por terminado el proceso de reparación. Si el movimiento del azulejo es mínimo, inferior a 1 milímetro de amplitud, es posible estabilizar perfectamente, sin los calzos, solo utilizando la resina química. Repartir unas gotas en el soporte y dejar secar más o menos 1 hora. Instalamos ahora la dimensión 60 por 30 centímetros. En esta dimensión de placa tenemos 2 alternativas de instalación: en línea o trabado. Nos decidimos por la opción trabado. Como pueden ver, en esta dimensión de placa utilizamos doble perfil en el sentido largo de la placa. Esto nos permite encajar los perfiles al centro de cada placa. Veamos qué nos hace falta para cortar el porcelánico. Mesa donde cortar, tijeras para PVC, guantes y gafas de protección, cúter, radial pequeña con disco para porcelánico, martillo de vinilo. Aproximamos las placas donde tenemos que medir y trazar. Y procedemos a cortar las placas. Ya tenemos los cortes terminados. A continuación, cortamos también la base de asiento. Ponemos la placa. Cortamos los perfiles. Con el sistema IDEC ICR podemos cortar las placas hasta ajustarnos al máximo a la pared. No es necesario dejar holguras o tolerancias por dilataciones, como haríamos con un pavimento tradicional. Recomendamos para terminar, sellar todo el perímetro con silicona o sellador de un color parecido al del pavimento y rematar con un rodapié como acabado final.
El sistema IDEC-ICR ofrece dos alternativas distintas de cierre de juntas. Modelo con perfil de PVC de 3 mm, apto para placa, sin rectificar. Y modelo de juntas de 1,5 mm, apto para placa, rectificada y sin rectificar. Veamos antes la opción con perfil de junta de 3 mm. Primero, aplicamos unos puntos pequeños de silicona transparente con intervalos de entre 10 y 15 centímetros. Los extendemos a lo largo de las juntas, con cuidado de no manchar la parte superior del pavimento. A continuación, ponemos el perfil superior de cierre. Lo introducimos por un extremo y vamos presionando con los dedos, asegurándonos que penetra en el perfil inferior. Si en alguna zona encontramos resistencia, podemos ayudarnos con un pequeño martillo de vinilo como este que están viendo, golpeando suavemente. La junta debe entrar hasta la superficie del suelo y finalmente con la esquina del martillo presionamos y deslizamos hasta que quede homogénea y 1 milímetro por debajo de la parte superior del pavimento. Este modelo con ancho de junta de 1,5 mm requiere la aplicación de masilla acrílica. Esta masilla de características especiales y resistente al agua, una vez que ha secado, es exclusiva de IDEC-ICR y forma parte del contenido del kit. Extendemos un cordón lo más fino posible a lo largo de las juntas. Eliminamos el material superficial con una espátula como están viendo. Con la misma masilla, volvemos a comprimirla hacia dentro de las juntas, asegurándonos que no dejamos ningún poro o falta de material. A continuación vamos limpiando con un paño húmedo hasta que las juntas queden homogéneas y limpias. Rellene con masilla las juntas por zonas y vaya limpiándolas al mismo tiempo sin pisar el pavimento. Espere unas horas sin pisar hasta que la masilla de las juntas se endurezca. Le recordamos cómo se pueden resolver los posibles problemas que puede encontrar al instalar el pavimento. Primero, cuando se produce un movimiento en alguna placa. Se utilizan las piezas de suplemento como están viendo en la imagen. Segundo, cuando se produce un escalonamiento o desigualdad de nivel entre dos placas. Tercero, cuando encontramos un abultamiento puntual de 1, 2 o 3 milímetros sobresaliendo del nivel del suelo, lo absorbemos cortando parte de la base de asiento para que no transmita el problema al pavimento que estamos instalando. Para conseguir una correcta instalación y un buen acabado del nuevo pavimento, dependerá del suelo donde se va a instalar. Enhorabuena por hacer un buen trabajo y una buena elección por instalar su pavimento con el sistema IDEC-ICR.